Bienvenida a todos por estar aquí. Les pido disculpas le pedimos disculpas por la demora. Mira, está teniendo un problema técnico con su máquina, ya le estamos dando soporte por otro lugar. Pero tenemos la presencia de Antolina, así que vamos a pedirle la colaboración de ella para que comience a contar un poco de cómo se conformó la muestra El lenguaje de las cajas. Bueno, de hacer cajas es desde el año de los años 80 que pues estoy trabajando en ello de forma no metódica porque hago otras cosas, pero siempre he tenido la necesidad desde los años 80 de incluir elementos dentro de este formato. Y entonces cuando hice una exposición en Florencia y coincidí con Hilda, pues fue una muy agradable pues encontrarme con ella, que también pues hacía cajas y utilizaba este tipo de formato. Entonces con el tiempo estuve haciendo una exposición de otras cosas y fue muy curioso porque cuando me enteré de la historia de Altagracia y que se había llamado el potrero de San Ignacio de Manresa, bueno, hubo una serie de coincidencias que, claro, yo venía de Manresa y bueno, y con el tiempo, pues entonces se fue gestando pues este proyecto, ¿no? De hacer una cosa conjunta y de poderla hacer pues aquí en Manresa, en el museo, y después poderla hacer en Altagracia, ¿no? Pues de momento, claro, cuando yo empecé con esta necesidad de este tipo de formato, no sabía de otros autores, ¿no? que habían utilizado las cajas. Después, más tarde, del autor americano, ¿cómo se llamaba? Bueno, y bueno, vi algunas cosas en museos y tal, pero al principio pues no, de que ya se había utilizado este tipo de formato. Me imagino que, bueno, la caja, como es un recipiente que incluye, que tiene y que dentro pues se puede guardar cantidad de cosas diversas y ahora la verdad que yo no pensaba que cuesta de bueno, a partir de este encuentro es cuando empieza a tomar forma la idea de poder la conjunta y darle a las cajas una posibilidad de lectura sobre un significado que se le puede sacar a su contenido, que no es cajas no son decorativo o manual, que es un contenedor que las artistas han depositado allí dentro pues una serie de objetos generalmente ya de rechazo que han agotado su vida, pero que el artista le ve otra segunda vida, otra segunda lectura, otro significado, que es lo que pretende la exposición de reflexión sobre esto. Yo quería decir una cosa ahora, que es que en catalán hay un tipo de cajas que se utilizaban mucho hace años ya, y se llamaba mundu.
en catalán, mundo, mundo, ¿no? Mundo. Sí, que tiene mucho significado, ¿no? El mundo. Yo me acuerdo de mi abuela y en general todas las abuelas de finales del 19, pues tenían el mundo, su mundo, que era una caja donde guardaban pues generalmente la ropa, ¿no? Y bueno, sí. Y así es como va surgiendo lo que es la muestra El lenguaje de las cajas, que también comenzó a exponerse en el museo el año pasado en el marco de la declaratoria, los 20 años de la declaratoria del patrimonio mundial, y en Manresa se va a montar para los 500 años de lo que fue la conversión de Ignacio de Loyola. Entonces, tienen muchas semejanzas entre sí y las cajas están teniendo como ciertos formatos relicarios, ¿no, Eduardo? Oh, sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Peñafort. Comienzo agradeciendo la invitación y expreso mi placer de estar en esta reunión. Además, está presente en este momento Adriana Musitano, que fue la persona con quien empezamos a trabajar el concepto de cajas en Hilda Zagaglia, por allá por los 80, y trabajamos cuando Hilda trabajaba además de cajas, las nubes. Nosotros hicimos un trabajo sobre nubes, cajas, etcétera, que fue muy interesante, y por eso me parece, Adriana, que cuando quieras me parás y hablamos. Bien, como es un diálogo sobre arte contemporáneo, de entrada uno tendría que arrancar con el formato o el auge del formato después de Dubuffet sobre 1950 como una manifestación que fue realmente o que adquirió un rango artístico muy importante. Pero bueno, siempre sabemos que la contemporaneidad tiene límites muy laxos y es imposible no mencionar que estos mundos de los cuales habló Antolina con anterioridad y otros formatos estaban y preexistían en un rango artístico complicado. Sobre todo en la Casa de Sarmiento hay una obra de 1898 hecha por Procesa Sarmiento, que es exactamente una caja donde hay elementos recopilados y donde termina configurándose un paisaje, digamos, tridimensional, donde se respeta la idea de caja con una vista de vidrio que se puede percibir el mundo de adentro. Y por supuesto también todo el arte colonial americano tiene como consideración especialísima los fanales, que son estas grandes cajas de vidrio donde se van articulando diversos objetos. Y en la obra de Hilda podemos encontrar rastros de todo esto, pero yo quiero tratar de ser ordenado y breve. El primer contacto que tomamos con las cajas, con Adriana, fue con una serie de cajas que estaban sobre todo pintadas, no tanto tenían objetos, sino que estaban pintadas y se conectaban con la historia de Noé. Bueno, y acá es donde las palabras dicen muchísimo más que la imagen cuando uno empieza a pensarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se mezcla la idea de arca de Noé, el uso de nave de Noé, con arca como caja, utilizado habitualmente en el español, ¿no? Esta idea de arca de Noé y arca de la alianza como caja tienen que ver en un momento donde Hilda estaba realmente haciendo estudios muy serios sobre el judaísmo
Y en esta coincidencia me parece que aparece algo decisivo, que es la idea de la temporalidad o de la incorporación de la trascendencia en la temporalidad. Porque el arca de Noé es un acto salvífico, un objeto salvífico, pero que termina varado en el monte Ararat y desaparece. Y el arca de la alianza, que es la caja ya, digamos, donde están los mandamientos, llegó a estar en el templo de Jerusalén, pero ya en el cautiverio de Babilonia se perdió y tampoco nadie sabe dónde fue a parar el arca. Entonces la caja y la nave tienen su propia historia, donde si bien son intervenciones de la trascendencia, de todos modos están profundamente articuladas con la historia humana. Sin embargo, me parece justamente por esta raíz de la que parte Hilda, que es inescindible de la historia religiosa de las cajas. Y allí es donde me parece que hay que prestar atención. Bueno, una de las rupturas fundamentales que se produce con el cristianismo es la idea de templo. Es decir, el altar en las religiones romanas o griegas estaba fuera. Es decir, mientras que adentro solamente estaba la imagen. En cambio, en el caso de las religiones de raíz semita, digamos, el altar va adentro. Y ese es el lugar donde se pueden depositar una serie de objetos menores, de cajas o arquetas, que están incorporadas en lo religioso. De esta manera aparecen dos dimensiones de lo religioso. La dimensión pública, por una parte, que es el templo como tal, y un objeto que es sagrado, pero que tiene un carácter de mueble, que no señaliza un lugar, sino que es transportable, y que le da sacralidad al espacio. En este sentido es donde se empieza a incorporar un carácter sagrado como depósito de reliquias santas. Pero también había algo que no debemos olvidar y que me parece que para entender la obra de Hilda es muy importante, que en el mundo pagano estas arcas, estas cajitas, eran en realidad listas de textos escritos. Es decir, donde se escribían memorias o se escribían elementos, una especie de diario. ¿Cuál era la particularidad de estas pequeñas cajas que daban origen a las arquetas sagradas? Era una especie de presentación de historia donde estaba la escritura. Pero acá viene el tema que a mí me parece que vamos a tener que hablar más adelante. Yo no quisiera avanzar mucho más de este punto, que es que la relación entre la mujer y la escritura es compleja. Es decir, es compleja en el mundo romano, la posibilidad de que la mujer leyera, y allí es donde empieza a aparecer este juego particular dentro de la caja de imágenes y objetos que cuentan historias, que son recuerdos y que no son letras. Es decir, me parece que la incorporación profunda de las imágenes dentro de la caja tiene que ver con esta condición femenina problemática que se mantuvo a lo largo de toda la historia de Occidente, y donde lo vamos a notar profundamente en la relación de las cajas con los conventos, es decir, sobre todo con la composición de estas cajas y el manejo de estas cajas en el mundo de los monasterios. Y donde las monjas, por supuesto, tienen una tarea
que vamos a ver más adelante en el diálogo. Yo no quisiera ocupar más tiempo que en realidad se mezclan muchas cosas, se mezcla el tema de la trascendencia, el tema de un formato tradicional y el tema de la condición femenina. A eso habría que agregar lo que recién dijo Antolina, con quien estoy totalmente de acuerdo, que Altagracia y la experiencia de Hilda está atravesada por su vivencia en Altagracia, que a su vez está plenamente llena de resonancia de dos cosas muy distintas, que es todo el pasado jesuita y el conjuro de la muerte, en la medida en que fue básicamente un lugar de sanación de enfermedades pulmonares durante todo el fin del siglo XIX. Yo diría que desde el punto de vista formal, este sería el primer aporte que queda claro. Le daría la palabra a alguno de los otros participantes, como para que sigamos después dialogando todos. Gracias. Maximiliano. Bueno, muchas gracias. En principio también agradecer a ambas artistas, Antolina, buenas noches allá del otro lado del charco, y a Hilda desde acá, agradecimiento a ambas por el arte, y a Hilda en especial por la invitación que me ha hecho a participar de esta charla, que como saben todas y todos tiene la idea de que así sea, después de algunas presentaciones poder debatir, dialogar, así que agradecemos la presencia de todos quienes se han reunido hoy. Por mi parte, desde quizá una lectura junguiana, y aprovechando justamente estos conceptos que iban vertiendo Antolina y Joan y luego Eduardo, que tienen que ver con la sincronicidad entre estos dos lugares, Manresa y Altagracia, con tantas resonancias comunes, y también estas dos artistas, por el tipo por la modalidad de arte en relación al concepto de la caja, ¿no? que han trabajado tanto. Y más allá de esta sincronicidad, de la que por supuesto vamos a seguir dando cuenta, y es interesante para seguir conversando sobre ella, pensaba en otra de las cuestiones que también se propone desde lo junguiano, que es lo simbólico. Por supuesto, desde allí que muchos de los textos de este psiquiatra, psicólogo, de este filósofo, este pensador, hayan tenido que ver con cuestiones del proceso creativo, ¿no es cierto?, con la dinámica de lo creativo. De hecho, uno de los textos, de las obras completas, de los compilados que acá está, que es el número 15, lleva por título Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia. Y un poco me he basado en alguno de estos textos para comentar lo que quiero traerles, para dialogar, lo que tiene que ver con, de algún modo, dos tipos de arte que podemos encontrar en general en el gremio de los y las artistas, y tienen que ver con lo que Jung llamaba, siguiendo al filósofo y poeta Schiller, un arte más visionario, un arte más psicológico, ¿no? Que de ninguna manera vamos a encontrar así tan tajante uno y otro, pero que podemos ver claramente que están estas dos cuestiones. Al arte visionario le corresponden obras sobre las cuales el artista o el autor tiene más que nada una participación como vehículo, en tanto vehículo de resonancia social, de cuestiones colectivas que están sucediendo. Quizás puede olerlas, puede palparlas de una manera diferente y puede plasmarlas a estas cuestiones. Y bueno, en lo junguiano, justamente uno de los conceptos también centrales, que es el de la sombra, aparece siempre como en el folclore, digamos, de los estudios junguianos, la novela de Stevenson, de 1886, del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Que se dice que Stevenson, se cuenta, se documenta que Stevenson prácticamente la soñó, ¿verdad?, a esta novela. Al menos los aspectos centrales de la novela, todo el nudo, el argumento, lo más suculento, estuvo como recibido por vía de sueños, y estuvo muchas horas esa misma noche, después del desvelo, escribiéndola. Un texto que se fue escribiendo así. Yo
pensando en Hilda, pensando en la obra, pensando en las cajas, me permití jugar con esto de lo visionario, la impronta subjetiva que siempre está, pero lo visionario acá aparece de manera muy clara en Hilda, según como yo lo considero, y me permití jugar con el símbolo de la resonancia, ¿no? La caja en tanto objeto que resuena, tanto resonancias auditivas, como es más de lo literal, pero como resonancias visuales, táctiles, lo que está en una caja tiende a resonar. Entonces, acá estamos viendo una obra entre las tantas que tenemos de las cajas de Hilda que lleva por título Riesgo País y que está escrito incluso ahí en el colador, en uno de los laterales, lo podemos ver, y que hablando con Hilda, además de conversar sobre otras obras, otras cajas y otras obras en general, hay una gran capacidad de denuncia, de la enunciación por parte de Hilda, según yo lo veo, yo lo considero, y no estoy descubriendo nada, me parece, los que de algún modo la conocen, y aquí muchos la conocen mucho más que yo, sabrán de ciertas batallas épicas que ha librado esta artista ante distintos estamentos, ¿no? Distintas cuestiones, el poder enunciar y el poder denunciar, en el sentido de que algo haga ruido, de que algo nos llegue, que nos despierte como colectivo, cuando a veces sabemos que está pasando algo, pero no tenemos la antena lo suficientemente calibrada como para saber qué es, y después poder decir, un poco por ahí va, cuando vemos las obras. En ese sentido yo me permitía incorporar este otro matiz al debate que eventualmente luego seguirá. Yo por el momento despido esta introducción, esta participación inicial, con dos parrafitos que, si me permiten, hablando justamente de esto de la resonancia en Hilda, que dice: veo en las cajas de Hilda Zagaglia una proyección de distintos aspectos de una gran caja de resonancia, su alma. Resuenan allí voces marginadas, nudillos contra muros, cansancio de engranajes, látigos imperiales y escritorios cipayos, y mucha injusticia se agolpa entre pecho y espalda. Se amplifica y se muestra. Ese pulsar colectivo que Hilda está condenada a captar perfectamente se alquimiza antes de parir en un alambique cargado de fuerza, de lucha, de alegría, de apoyo, de alegría, de amor, de alegría. Riesgo País es denuncia de desigualdades y manoseos, y es metáfora de una ética bien zagagliana, la de la denuncia. La vida le dio esa enorme antena receptora de lo injusto, junto a esa fuerza inclaudicable. Ella se armó de arte para hacer caja que amplifica y que, denunciando, concientiza, reivindica, memoriza, sana. Muchas gracias de nuevo, gracias Hilda, que ahí te veo. Y bueno, es todo por mi parte. Puedo hacer un pequeño agregado para confirmar el planteo de Maximiliano. No nos olvidemos del cajón como instrumento musical latinoamericano. Es decir, en la medida en que se prohíben los tambores y que no se podían usar los tambores porque era el lenguaje de los esclavos, los cajones de manteca que sirvieron para llevar los ritmos son una caja de resonancia y una protesta en sí de toda la dominación. Me parece muy pertinente lo tuyo, Maxi. Gracias. Gracias, Eduardo. Graciela, quizás tengas el micrófono deshabilitado. Está habilitado ya. Bueno, vamos a pasar a la siguiente caja, que es la caja roja con la leyenda. ¿Seba? Bien. Bueno, acá estamos frente a un tríptico. Esta es una obra de Hilda, que ya tiene como 20 años. Hilda hace algo muy interesante, que es tomar un capítulo de un texto sagrado, Tao Te Ching, muy
caro, muy valioso a la cultura oriental. Está firmado por este Lao Tse, que tiene, bueno, Lao Tse, y yo lo voy a leer un poquito para que vean. En realidad creo que acá este texto, el capítulo 14 del Tao Te Ching, este texto que presenta Hilda es una síntesis perfecta de la ruptura artística que ella propone con su obra, planteando la posibilidad de ingresar, como bien lo dijo Eduardo, a un nuevo formato con trascendencia. En ese sentido, lo de Maxi, de lo visionario de Hilda, que también lo desarrollara Jung en su obra sobre el arte, es lo que realmente más la representa, ¿no? Visionaria en lo cotidiano y en lo trascendente. No se queda solamente con los objetos diarios que los presenta en su obra, sino que los hace de alguna manera volar como las plumas que siempre están acompañando su obra. Aquí dice, lo que se mira y no se ve se llama invisible. Lo que se escucha y no se oye se llama inaudible. Lo que se toca y no se siente se llama intangible. Tres cosas son estas que no pueden analizarse, puesto que se confunden en una. Lo revelado no es claro, lo oculto no es oscuro, lo infinito no puede ser definido, retorna a la no existencia y recibe el nombre de forma sin forma, de imagen de la no imagen, de lo impenetrable, el misterio. De encontrarlo no veréis su rostro, de seguirlo no veréis su espalda. Esta obra, que inicia un poco esta exposición, digamos, por la antigüedad que tiene, en realidad es un planteo de lo que Hilda está desarrollando en su obra, que es la unidad de los opuestos. El Tao Te Ching es una obra que justamente remite a estas posibilidades, que de alguna manera es lo que toma Maxi cuando está llevando esto. Acá estamos, lo oculto no es oscuro, lo revelado no es claro. Para la psicología, la conciencia no es tan clara y lo oculto, inconsciente, tampoco es tan oscuro, digamos, sino una pequeña síntesis de lo que sería el planteo junguiano, ¿verdad? Bueno, podemos pasar, Seba, a la siguiente obra. En esta obra, Noé, hay una imagen de estas cajas que Hilda define como útero matriz. La autora define así su obra. Nosotros la podemos ver de mil formas. La gran ventaja de una autora contemporánea es que nos cuenta directamente lo que ella está generando como el útero femenino, como mujer, en esta obra. A veces es difícil encontrarse con una definición tan clara, pero ella lo dijo claramente. Entonces acá, como Antolina también, ¿no? Esto de lo femenino compartido entre las dos, a través de estos distintos lugares que se han conectado en forma sincrónica, como también lo dijo Maxi, y también en forma cuántica, ¿no? Tomando la nueva física. Aquí esta obra de Noé realmente es muy significativa. Noé representa en la mitología bíblica y en la cultura cristiana, que tiene como raíz lo greco-latino y también lo originario, ya lo vamos a ir viendo de a poco, plantea en esta obra una ruptura, como la ruptura que plantea en la historia sagrada el diluvio. El diluvio es una ruptura. El mundo conocido se acabó y viene un nuevo mundo. Este mundo está representado acá por un Noé que marcha
hacia el lado, digamos, izquierdo, por así decirlo, que es el lado del futuro. En una hoja, en el mundo gráfico, es común encontrar que, como escribimos, venimos de la derecha y vamos hacia la izquierda. En Oriente se escribe al revés. Tejemos también de la misma forma, ¿no? Derecha a izquierda, así como escribimos. Y de algún modo las escrituras se unen con los tejidos. Los textos se unen con los tejidos. Acá, esta obra de Hilda, volvelo, Seba, ¿puedes volverlo? A la anterior. Esta obra de Hilda nos propone una cavidad generadora, una caja. Pasamos ya del tríptico a la cuaternidad, o sea, el 3 no es suficiente. Vamos a tener que encontrarnos con un cuaternio simbólico para poder encontrar el espacio donde el artista represente. Está haciendo un salto con el objeto de arte. Acá el profesor me va a corregir si tengo que revisarlo, pero de alguna manera en este momento los artistas contemporáneos y los del siglo XX vienen explorando con las posibilidades de saltos artísticos a nuevas formas de expresión. Ella encuentra, como Antolina, en la caja la forma de una nueva expresión. Y acá aparece una caja sin objetos. Aparece la caja de la transición, la caja de la pintura. El objeto tridimensional se incorporará después para ingresar en una cuarta dimensionalidad, como nos muestra la física cuántica. Acá Hilda todavía trabaja con el plano de la pintura y las 3 dimensiones de una caja en exploración. Y nos plantea a Noé como el punto de ruptura. Vino el diluvio. Ahora sí se va la otra imagen. ¿Se va? A ver, ahí está. Vino el diluvio y acá están los que mueren ahogados en el diluvio. Y acá está la paloma que muestra la posibilidad de hacer un ascenso del espíritu, esto de la espiritualidad en el arte, ¿no? Mientras que la muerte sumerge, el espíritu eleva. Acá tenemos los 2 planos interiores de la interioridad que está representada también en la caja. Acá la paloma va a volar, es un representante con alas del alma y del espíritu. Y va a traer la paz, el descanso, la ramita de olivo. Va a haber una tierra para reposar. ¿Saben lo que significa el nombre de Noé bíblicamente? Bueno, el nombre de Noé quiere decir descanso. No podía ser de otra forma ese nombre, digamos. Bueno, y acá tenemos desplegada, en el estilo de un Picasso, está desplegada la caja. La miramos de todos los ángulos. Tenemos de frente, la parte posterior y los laterales. Esto ya lo habíamos explicado, o sea, Noé, su familia. Acá tenemos en este lado, con un largo estudio profundo de todas las escrituras misteriosas, bíblicas, Hilda pone los cuadrados y los triángulos. Bien chismosa que soy, le mandé un mensaje a Carmen Crosetti. Hay alguien con el micrófono. Bueno, Hilda pone un mensaje, no ese mensaje, otro mensaje. Pone un mensaje que para la construcción de la caja se utilizaron medidas. Estas son las medidas que están representadas por los cuadrados, por la caja desplegada. Fíjense que esta cruz en realidad es una caja desplegada. Después van a ver en la otra caja, que sería como el cierre, 3 cajas que estamos presentando van a ser como un cierre que está acá en esta cruz desplegada. No nos vayamos todavía, se va un poquito más.
Ya voy terminando porque veo que los tiempos... Bueno, acá tenemos el círculo, también tenemos el triángulo, lo que mide los ángulos, los dos triángulos que arman la posibilidad de un rectángulo. Bueno, esta caja también tiene estas imágenes de búsqueda. Fíjense acá el semicírculo que de alguna manera nos recuerda la imagen de Leonardo, ¿no? Con el hombre medida. Bueno, hay muchos detalles, explórenla, mírenla, el pez, la imagen, el pez, la imagen del alma, que tiene que salir de lo sumergido, el Noé que va, y el ojo para mirar, el que tiene ojos que vea, dicen los testamentos, la escritura. Hay que tener ojos para mirar y entender. Ahora sí, vamos a los corderos. Y acá tenemos los corderos, en una ruptura que es lo que trae la nueva física. Se acabó la ley de la gravedad como la conocíamos. El espacio y el tiempo no son más absolutos. Acá los corderos pueden estar arriba, hay otros corderos que andan, digamos, suspendidos en el aire en otras cajas, pero acá la caja perdió digamos, la tapa de atrás. Se abrió, caja abierta, como la obra de Umberto Eco. Obra abierta, ¿para qué? Con una propuesta muy de la nueva física, que es la física de la unidad. Física cuántica quiere decir física de la unidad de los opuestos. Y esto es muy importante porque Hilda lo juega. Una adelante y una atrás son opuestos. Una arriba y una abajo son opuestos. Derecha e izquierda son opuestos. ¿Cómo armamos la unidad? Se pregunta la artista. Sin duda desde el útero. Vamos al siguiente. Sí, vamos. Y acá tenemos una imagen de unidad. Está jugada en todo ser humano. No hay ningún ser humano que no tenga corazón. ¿Está? Entonces, ¿qué plantea el artista acá, en esto, simbólicamente, en esta caja, donde ya se viene desarrollando de otra forma el cuaternio? Ya Hilda no pone más magníficas pinturas, pone objetos de la cotidianeidad para enfrentarnos a una mirada que tiene que explorar la cotidianidad, porque si no miramos desde lo cotidiano, nunca lograremos entender la trascendencia. Tenemos un cuerpo con un corazón que late. Si no tenemos cuerpo con corazón que late, no existimos. ¿Verdad? Entonces, el mundo cotidiano nos convoca para que podamos ver allí lo profundo de un corazón que late dentro de una caja. Y este corazón tiene otro símbolo. Esto que ven acá es un pelícano. El pelícano, como también nos explicará Hilda, es un ave simbólica, un ave tradicional del cristianismo como símbolo, porque tiene una característica. Esta ave acuática, húmeda, marina, siempre conectado con lo húmedo, esta es la parte de atrás de la caja, donde también está el símbolo del pelícano, es un ave que alimenta a sus crías, acá viene el uterino, que alimenta a sus crías con su sangre y con su carne. Esto es lo uterino. Pero miren, la realidad es que tradicionalmente el pelícano no es un símbolo femenino, es un símbolo masculino, es símbolo del amor paterno. Además, le decimos el pelícano, o sea, ya en sí mismo el enunciado para nombrar este animalito simbólico es masculino. Entonces acá viene el punto donde se entrejuega la artista en un sentido de su obra. A veces es difícil encontrar el sentido de la obra de los autores contemporáneos, porque todavía no han transitado todo el camino de vida.
Pero acá el sentido profundo de la convocatoria, y lo van a ver ahora cuando vean las obras que van circulando, en la obra de Hilda, es una convocatoria a una unidad. Todos somos humanos y tenemos un corazón. Naciste en África, tenés corazón. Naciste en Asia, tenés corazón. Naciste en Europa, tenés corazón. Naciste en América, tenés corazón. Naciste en Australia y tenés corazón. ¿Tenés otro color en la piel? Sí. ¿Pertenecés a otra etnia? Sí. ¿Pertenecés a otra clase social? Sí. ¿Naciste en una diversidad donde cada uno tiene sus propios objetivos que a veces se reflejan en los nombres? Como Noé, lo vimos recién, ¿verdad? Como Noé, su historia se reflejó en el nombre. Entonces, pero todos tenemos derechos a una unidad. Y esta obra, Útero, generada por una artista mujer, puesta en juego en el plano de la cotidianeidad, de la caja, recipiente, lugar para guardar, o bien retablo, escenario de pequeños elementos retomados a lo largo de la tradición cristiana y sacados detrás del altar, en los viejos retablos, y transformado en América en el pequeño retablo transportable por las culturas originarias, está ahí, pariendo, ¿qué cosa? Un nuevo corazón, tratando de que la persona como espectadora, esto es muy de la física cuántica, el observador participante, el espectador complete la obra abierta, la cierre con su propia noción de su propio corazón, desarrolle un sentimiento de unidad y sea alimentado por el pelícano. Como dice, voy a traer una cita de, a ver dónde la puse la cita, de Angelus Silesius. Es una cita que hace sobre el tema del pelícano. Tiene que ver con la simbólica cristiana, pero una simbólica cristiana abierta a todo ser humano. El espíritu crístico no significa que ha quedado congelado en un templo o en un determinado credo, significa que se debe abrir al mundo. Y acá dice Angelo Silesius: despiértate, cristiano muerto, fíjate, nuestro pelícano te riega con el agua y la sangre de su corazón. Si la recibes bien, al instante estarás vivo y con buena salud, como los que venían a la alta gracia a curarse de la tuberculosis, ¿no? A la alta gracia, donde el pelícano riega con su sangre y con su agua licores de la vida para tener buena salud. No solo necesitamos buena salud en el cuerpo, sino que también necesitamos buena salud en el alma y en el espíritu. Y buena salud es abrazar al semejante. No importa el color que tenga, ni lo que haga, ni lo que sea. Es semejante. Todos tenemos un corazón que late en nuestro interior, cuerpo, caja, y tenemos la posibilidad de conectarnos con el otro en una trascendencia que necesitamos hoy en día. Porque si no el mundo en latín quiere decir limpio. El mundo está inmundo, contaminado por todos lados, porque los corazones están contaminados. Y estas plumas que yo las viví como tules, mi inconsciente a veces trabaja por mí, gracias a Dios, porque soy psicólogo y psicoanalista, me hizo velar y revelar las dos cosas al mismo tiempo, esta imagen, que espero haberla podido trabajar para ustedes con esa revelación. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por haberme invitado a participar en este grupo. Y la bienvenida. No sé si querés compartir algo, y si no, también le invitamos al resto de las personas que puedan ir levantando la mano si quisieran hacer alguna pregunta o algún aporte. Pero sería lindo escucharte, Hilda. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias
al museo de la estancia jesuítica, al Museo Manresa, saludo a Antolina, Joana, a todos los presentes, a Maxi, Eduardo, Graciela, Seba, Eugenio, y mil disculpas, porque bueno, me pasó esto, ayer pude perfectamente y hoy parece que era mejor dejarlo en las manos de ustedes y que arranquen. Es como cuando uno entrega la obra y dice, yo voy a hacer el montaje, y la dejas. Entonces ustedes hicieron el montaje, me parece muy bien. Así que estaba escuchando, simplemente es que no podía participar o estar visible. Quiero agradecer muchísimo todas las expresiones de ustedes, los distintos puntos de vista que están brindando a los oyentes, y bueno, toda la posibilidad que significa participar de la observación del arte, ¿no? Y el trabajo que uno hace, que a veces, bueno, no sabe si va por este lado, por acá, o uno tiene un sentido, y uno aprende mucho de todos ustedes, de todos los grandes maestros, Eduardo, Graciela, Adriana, que no sé, te vi por ahí hace un rato, bueno, todos grandes maestros, más los libros, más los poetas, más todo el hilo de la historia, ¿no? Que nos conduce a armar este tipo de cosas y enfrentar la imaginación, porque a veces parece que trabajara como irónicamente, porque como si uno produjera una destrucción de algo, o burla, o es un juego, pero realmente está presente este sentido de lo dual, ¿no? El objeto puesto al lado de otro objeto, como imagen y semejanza, ¿no? Como dicen, creados a imagen y semejanza. Es algo que la imagen no es la semejanza, es semejante al objeto, ¿no? O a lo que está al lado, pero en su oposición hay como un clic que se hace y que nos despierta a pensar, nos despierta a sentir y pensar en el mundo que habitamos. Pero no quiero robar mucho, prefiero que por ahí, si las personas quieren preguntar o ampliar o cerrar algo, y vuelvo a pedir disculpas por la demora que fue conectarme. Y gracias, Antonio, que siempre sos un ángel de la guardia, que estás ahí ayudando con toda la tecnología. Tan tranquila que me había quedado, que me parecía que estaba todo bien. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por su aporte, porque de ustedes aprendo muchísimo. Norma, levantaste la mano. ¿Quieres compartir, decir algo? Sí, y disculpen los especialistas porque soy una atrevida. Yo soy técnica en turismo, no soy especialista en arte. Soy, en este caso, una atrevida que voy a compartir lo que escuché, y mentalmente, por lo que expresó el señor Peñafort y el señor Maximiliano, se me iban apareciendo en mi mente distintas imágenes. De las cajas del señor Peñafort, que habló de la alianza, de Noé y todo eso, lo relacioné con lo que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, que es el sagrario, donde nosotros tenemos lo más sagrado, que es un copón con las hostias consagradas, donde se siente el poder de Dios para nosotros, los católicos. En cuanto al señor Maximiliano, lo relacioné cuando hablo de convento de monjas, relacioné el bastidor, también puede ser una caja, donde las monjas bordaban y bordan distintos elementos
que hacen al culto católico. Y también los relacioné con la educación. El convento, los colegios tienen forma conventual y los jesuitas se dedicaban a la educación. Todo esto, en poquitas palabras, está relacionado directa o indirectamente con los jesuitas y con la fe católica. En cuanto al corazón, al pelícano no lo vi, sí lo que vi es una paloma. Digamos que la paz del corazón de cada uno de nosotros puede ayudarnos. El pelícano no tiene fama de pacífico, la paloma sí, y es todo un símbolo para nosotros, y lo podemos ver ahora gracias a la televisión, o en algunos videos, en alguna iglesia, en algún altar, apareció una palomita blanca. Para nosotros representa el Espíritu Santo. Por eso ese Espíritu Santo, ese espíritu también de arte, nos puede traer la paz al corazón. Con eso sí los relaciones. Y disculpen mi aporte. Gracias, Norma. Hay una consulta que se está haciendo, Hilda, y la pregunta es, ¿fue en la década del 80 en Córdoba cuando vos iniciaste trabajo con las cajas? ¿Recordás otros u otras artistas locales que trabajen con cajas? Sí, yo empecé en la década del 80 con cajas, es decir, siempre hice caja y pintura, y sigo haciendo y armándolas. A veces hay cajas que tienen un determinado tiempo que falta encontrar el objeto, que el objeto se aparezca o que lo vea. No me acuerdo en aquel momento cuando empecé con las cajas si había alguien que hiciera cajas. No, en este momento no tengo presente. Era como un trabajo que hacía en el taller, pero que no lo mostraba prácticamente. Y prácticamente no mostraba las cajas en esa época. Y los objetos. Y trabajé con objetos descartables, ¿no? E iba a una compra y venta de chatarrería y traía objetos que eran moldes de máquinas, que tenían una extraña formación y con una precisión de encastres de madera. Trabajé mucho ese tipo de objetos hasta que, bueno, dejé de ir a la chatarrería y empecé a hacer las cajas empecé a completar las cajas, agregándole algunos templetes arriba, pero en realidad comencé con la chatarra. Era más, tenía más una influencia de Duchamp, ¿no? En cuanto al uso de la chatarra de la industria. Eso tengo también muchos objetos construidos a partir de eso. Después se fueron ampliando las cajas, con tapa, sin tapa, cajas trípticos, como esta que apareció hace un ratito. Y en algún momento creo que sí me relacioné fuertemente con la tradición cordobesa, que fue por allá de fines de los 80, que creo que hice la muestra en el convento San Alberto. Y sí, ahí hice una muestra con cajas blancas y cajas rojas. Una sala con cajas blancas y cajas rojas, y metidas dentro, la instalación dentro de los muebles de las monjas, porque las monjas no dejaban mover ni los muebles ni la cama, así que colgué algunas cajas con el árbol de la vida sobre la cama de las monjas, me acuerdo. Sí, ya en esa época eran rojas y blancas, pero antes había trabajado con todo lo que era el chatarra, que incluso tengo acá, que alguna vez he mostrado algo.
Bueno, no sé si eso... Y actualmente Alejandra está exponiendo el lenguaje de las cajas en el museo. Ahí después Sandra va a compartir un acceso para que puedas hacer una reserva del turno, por si te interesa ir a recorrer la muestra que está desarrollando Hilda ahí. Y hay una pregunta en relación a eso: ¿qué significa, Hilda, estar exhibiendo esta muestra actualmente en nuestro museo, en el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica? Bueno, todos saben que aprecio muchísimo nuestra historia de Altagracia, compartida con el museo, que lo conozco desde antes que fuera museo a ese lugar, y para mí es un agradecimiento siempre estar trabajando en un espacio que quiero, y que quiero cada pared, cada espacio, cada rincón. Yo vivía cuando era chica al frente del otro lado, y papá siempre me decía: mirá, estas piedras no las pusieron los jesuitas, las pusieron los esclavos. Y siempre caminaba alrededor de la pared e iba tocando la pared, creyendo que me conectaba con las manos de los aborígenes y los esclavos, bueno, y pasaba por detrás del frente de la iglesia. Bueno, siempre tuve ese sentimiento muy profundo, ¿no? Y creo que papá desde muy chica me lo inculcó seguramente, porque sentía ese misterio de lo no contado, y el misterio de la vergüenza también, ¿no? Porque nadie hablaba de eso, y papá, como era medio rebelde así, contaba esas cosas, y bueno, uno quedaba cómplice de esa situación. Pero bueno, no sé, me parece que me estoy sacando de encima todos esos problemas, pasándoselos a la sociedad en última instancia, o a los compañeros. Es una forma de reivindicar, ¿no? Y de conocer cómo fue nuestra historia silenciada. Por eso, cuando se hizo la propuesta con Mónica Gorgas de hacer esta muestra, lo primero que hice fue pedirle que participaran todos los chicos del museo, los empleados del museo. Tal es así que, bueno, respondieron hermosamente, poniendo el cuerpo o partes del cuerpo, aparte de haber trabajado como un año con el grupo del museo para entender estas verdades ocultas, y ellos pusieron el cuerpo, porque ellos eran lo que yo pretendía o quería que sintieran lo que yo sentía, ¿no? A partir de aquel mandato paterno. Ay, para los psicoanalistas se van a hacer una panzada ahora, de que estas piedras no las pusieron los jesuitas, sino los esclavos, ¿no? Entonces, creo que pasó el tiempo y se logró eso con todo el personal del museo en el 2010, 2011, y bueno, después fue llevado también al Museo de Jesús María, al Museo de Carolla, donde siempre fueron puestas diferentes, pero con un gran agradecimiento hacia todos ellos y hacia todos los empleados, porque realmente nos conectamos en el lazo de velar y de entrar en el misterio de las cosas y querer compartir otras verdades, porque estamos en la edad adulta, ¿no? Es decir, que nos toca hacer saber, no sé, nuestras voces. No sé. Hilda, hay una pregunta en relación a una de las actividades que tuvimos en el museo, que era esta cuestión de imaginar, compartir, y que hicimos para el 18, no me acuerdo la otra palabra. Dice: ¿cómo te sentiste cuando viste tus obras intervenidas por el público? Bueno, me pareció un poco divertido que cada uno se tomara el atrevimiento de agregar algo, a lo de incorporar, digamos, de participar. Eduardo.
Sí, me parece muy importante lo que acaba de decir Hilda, y quisiera insistir en el tema de que las cajas tienen que ver con la evolución de la religiosidad en Occidente. Es decir, las mujeres, o a las mujeres les estaba vedada en gran medida los lugares públicos de culto. Por lo tanto, aparece toda una piedad sobre pequeños objetos que son los altares familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, donde aparece todo este tema. Pero en América Latina, además, hay una característica que tiene que ver con la esclavitud. No hay que imaginarse las órdenes religiosas de monjas como son ahora, sino que hay que imaginarse como eran. Y por lo tanto, ustedes saben que eran ciudades dentro de ciudades, porque las celdas eran celdas que se compraban, podían ser mujeres casadas, vírgenes o viudas, y además se permitían en algunas épocas hasta 3 esclavas, es decir, incorporar hasta 3 esclavas. Gran parte de las tareas manuales en la colonia, dentro del convento, eran hechas por las esclavas. Es decir, que muchas veces solamente quedaban libres cuando se casaban. Entonces, esta mano del esclavo con la piedra es la mano de las esclavas en los bordados, en los tejidos y en toda la innovación tecnológica que se produjo en América Latina. Tal vez el ejemplo más evidente son las famosísimas ollitas perfumadas de la cerámica chilena. Es decir, esas que son habitualmente lo que se coloca dentro de los fanales. Es decir, estas ollitas hechas con una fórmula absolutamente misteriosa que permite mantener un perfume, porque también hay que pensar que es una multi-estimulación sensorial, es decir, que son perfumadas estas pequeñas cerámicas que se colocaban, es una intervención mestiza. Es decir, aparece la esclavitud y aparecen también las servidoras, las indias llamadas las cacicas, que eran las indias que les permitían estar dentro del convento. Es decir, que la mano indígena está absolutamente allí y en una cuestión femenina muy fuerte, porque además uno de los ámbitos privilegiados de la actividad de los conventos es la gastronomía. Es decir, en realidad toda la gastronomía latinoamericana es cultivada en los conventos. Entonces, me parece que hay una multiestimulación sensorial que tiene que ver con la organización de la vida femenina. Y en los baúles de ropa de las mujeres, Graciela se ha conocido mundos, a lo mejor también ha visto en los baúles femeninos, que solían pintarse con figuras femeninas ejemplares. Es decir, que adentro de los baúles o de las cajas donde se guardaba la ropa de las mujeres estaban estas imágenes. Es decir, que acá aparece muy fuertemente lo femenino en la división del trabajo, porque el gravísimo problema que tenía la condición femenina era la ociosidad. Es decir, de alguna manera las diferencias sociales establecían que había esclavas y servidoras y estaban las personas de nivel social alto que vivían atosigadas por la ociosidad y el aburrimiento, heredado probablemente, en el caso de España, de las tradiciones orientales, sobre todo de los árabes, digamos, donde la función de las mujeres era una función absolutamente secundaria dentro de la sociedad. Entonces, me parece que lo que vos planteas de la relación con la esclavitud, en el caso de las cajas, es muy importante, porque además hubieron 2 tipos de construcción de carpinteros en la colonia: los carpinteros que podían trabajar con ángulos rectos, que son las cajas que utilizas normalmente, y los que trabajaban con torno. Por lo tanto, hay toda una serie de cajas o de muebles hechos con torno, que es lo que da origen en general a los vargueños más barrocos, pero sobre todo lo que se utilizaba era esta caja elemental, que era la que podían manejar los grupos indígenas. Es decir, que lo social acá es muy fuerte y me parece muy pertinente lo que has aclarado, Hilda, de tu relación
con el pasado de la negritud, de la esclavitud y de los indígenas. Es decir, creo que no hay que dejarlo pasar y que es algo muy presente en tu obra. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, la negritud y todo lo americano está presente, obviamente, en ese encuentro dual, digamos, o extraño entre las plumas, las piedras, los objetos de plástico, los objetos comprados en el 11 en casa de Cotillón, como los pajaritos o distintos elementos que a veces uno va encontrando y que hace posible que esos opuestos en el choque energético que tienen por oposición puedan, ¿no? También está siempre presente lo lúdico, ¿no? Es como un juego, y hay otras cajas que no están ahora en el museo, pero que tienen muchos cajones para abrir, cajas con cajoncitos, y cada cajoncito es otra cosa de velar, ¿no? Es una invitación a un juego. Donde esas son las monjas coronadas, Hilda. Es decir, esa es la representación de las monjas coronadas, donde tenés, por supuesto, una que es ejemplar al respecto. Adriana, ¿querías compartirnos algo? Sí, gracias, Sebastián. Hilda, en tu obra has trabajado mucho, como decía Maximiliano, esa dimensión visionaria y a su vez de denuncia. Por ejemplo, hace muchos años, hará 15 años, comenzaste a trabajar con el maíz y la denuncia de los agrotóxicos y de los transgénicos. En tus cajas muchas veces se observan los maíces, el San Isidro Labrador, la búsqueda de un mayor equilibrio con la naturaleza, y vas en contra de los depredadores. ¿Qué nos podés decir de esta búsqueda tuya de una naturaleza y de una relación con esa naturaleza diversa? Bueno, puedo decir que creo que somos semillas. Somos frutos de semillas. Somos semillas. Y tenemos la obligación de germinar. No todas pueden germinar. O se les da la posibilidad, o tienen que padecer mucho tiempo, como el mito, en la oscuridad un tiempo, ¿no? Y después volver a salir a la luz, porque la semilla es la vida, y si no defendemos la vida, cortamos la continuidad de todo este gran esfuerzo cósmico que hace que estemos presentes acá desde hace millones de años, ¿no? Creo que la actitud responsable es tomar conciencia de eso y, bueno, divulgarlo como uno puede, no sé. Yo hago como puedo. No dejo de lado, digamos, ahí justamente hablando de los opuestos, cuando pongo lo sagrado y lo profano juntos. ¿Por qué? Porque la semilla es sagrada y dentro de la caja se consagra más. En el museo hay un montaje que tiene semillas de maíz. No todos a lo mejor lo vieron. El Jesús azul, ese que es un reciclado de un cuadro de Jesús que está en azul, porque toda la simbología del azul está cósmico, está rodeado de un molde de la semilla del maíz, como lo hacían los aztecas. Y abajo tiene un marlo envuelto con como si fuese un niño. Allí está, gracias, Eva. Bueno, ahí está para mí
el concepto, ¿no? Ahí está lo sagrado, que es la vida, unido con lo sagrado de la cultura religiosa, digamos, pero Jesús es en la cultura religiosa el que da la vida por sus hermanos, pero el maíz también es un Dios que da la vida para que sus hermanos en América no mueran de hambre. Por eso, como dice Calveira, Horacio Calveira, el poeta, Colón se equivocó 2 veces. Se equivocó porque creía que llegaba a las Indias, y se equivocó cuando le regalaron una planta de maíz que era para salvar el hambre de la humanidad, y llegó y la llevó a Europa, pero no supo qué hacer con eso, ¿no? El maíz era el elemento digamos, de ese cuerpo, de ese Dios que había dado su cuerpo y su sangre para salvar del hambre y mantener a la comunidad en América con alimento. Por eso es más fácil unir este sacrificio y el ritual de sacrificio de cuerpo y de sangre que tuvo este Dios americano, creador del maíz, con Jesús. Por eso ahí hay 2 opuestos que para mí, respetando las culturas, que son memorias sagradas, están encerradas dándonos un mensaje. Y ese maíz que está abajo es un marlo que está envuelto con una gasa como se envolvían a los muertos, ¿no? Es como una denuncia que está amenazado el maíz americano. Bueno, esa caja tiene muchas otras cosas más, pero bueno, hasta una llave de la luz en el medio del pecho de Jesús, digamos, tiene relación con la luz. Bueno, no sé si o mezclo mucho o entienden lo que digo. Interesantísimo el recorrido. Hay una pregunta para Antolina. No sé si podrás habilitar el micrófono, Joan. Te están preguntando, Antolina, si también has trabajado cajas con cajones como Hilda. ¿Qué? ¿Puedes repetir la pregunta? Si has trabajado cajas con cajones como lo ha hecho Hilda. No he trabajado cajas. ¿Qué me oís? No he trabajado. Perfectamente. Yo lo que sí quería comentar, por ejemplo, pues que tengo el Jesús de color azul también, pero claro, es muy diferente, ¿no? Los motivos conscientes, habrá motivos inconscientes, pero yo por ejemplo, he tenido contacto con la filosofía hindú, y entonces el yoga y la filosofía pues me ha hecho comprender cosas del cristianismo que nunca me habían explicado y que no me había planteado. Y en la caja esta del Jesús azul, pues el niño Jesús que encontré en un contenedor de basura, y me hizo mucha impresión porque pensé que este Jesús seguramente, porque estaba cerca de la iglesia de donde vivo, y seguramente era de la iglesia, ¿no? Y estaba muy gastado, viejecito, un poquitín roto, pero pensé que para las Navidades, cuando hacen la misa del gallo, pues van a besar los piececitos del niño, ¿no? Y la cantidad de gente que pone allí su devoción, ¿no? Esto me impresionó, entonces recogí el niño Jesús y lo pinté de azul
para conectarlo también con el Krishna, con el Krishna hindú. Y conectarlo con el mar y con la arena, el mar de donde venimos todos, o sea, esta contradicción, bueno, no sé, de dónde viene la vida, del agua, del mar, de dónde empezó, y pues, no sé, ahora quería comentar algo más y no sé, se me ha ido el santo al cielo, que dicen, ¿no? Bueno, y el azul también es el color de nuestro planeta, ¿no? El planeta de la Tierra, ¿no? Y es el color según el yoga también de la conciencia. Antolina, otra pregunta que nos están haciendo aquí es ¿en qué momento se va a poder ver o recorrer el lenguaje de las cajas allá en España? Estaría muy bien que, no sé si está conectado el francés del museo, que es el que tendría... Aún no hay una fecha fija. Estamos considerando la posibilidad de que sea sobre los meses de abril y mayo del año que viene, que es el año que se cumplen los 500 años de la nación en Manresa. Pero depende, como tantas cosas, depende de la epidemia, de estas evoluciones extrañas y sorprendentes que estamos pasando. De repente parece que la cosa está controlada y después viene un tsunami de contagios y es imposible asegurar, hacer previsiones a corto plazo, ¿no? Pero en principio, estamos pensando que quizás en abril o mayo se pueda hacer en Manresa. Y quería siguiendo el hilo de lo que decía Antolina, de esta caja del niño de azul, y que tiene un paralelismo, creo, con la caja que hemos estado viendo de Hilda, de este Sagrado Corazón también Jesús, una referencia al cristianismo en las dos cajas, pero de Hilda hay el Sagrado Corazón está rodeado de semillas de maíz, lo que nos enlaza con la cultura indígena americana, y en la caja de Antolina, este niño Jesús de azul color Krishna, que dice ella, está en la playa con perlas, con piedras pulidas, cristales brillantes, que a mí me sugiere una clara referencia a la divinidad pagana propia de las religiones, esas religiones mediterráneas, que el paganismo se alimentó seguramente pues de la agricultura de la época neolítica. En definitiva, son religiones neolíticas, y creo que esta caja, este Cristo, este Jesús niño, está rodeado de un ambiente pagano, religioso de pagos de la tierra, como la caja de Hilda, referencias también a la tierra, pero a otra tierra que es la que se nutría del maíz. Pero en definitiva es la vida, que es lo que nos sorprende, es lo que ha sorprendido a los humanos. Sí. Es ese misterio de la vida que nos ha sorprendido siempre a los humanos en cualquier lugar y en cualquier... El enigma y el misterio sigue vivo. Hilda, tenés prendido el micrófono.
Bueno, es cierto, esto del niño es el tema de la semilla y el tema de la vida. Se conecta el niño con el tema de la semilla y el tema de la vida. Exacto. Y entonces quería comentar también o sea, del corazón y la caja del Sagrado Corazón, que, o sea, el Sagrado Corazón, que en el catolicismo, bueno, es el símbolo del amor, ¿no? Y, por ejemplo, en el hinduismo, en el yoga, los chakras, y el chakra del corazón es muy importante, y es el chakra que el catolicismo ha desarrollado más, o con la imagen, tenemos la imagen del Sagrado Corazón, como tenemos otras imágenes, ¿no? Y entonces hay la caja esta que hice del Sagrado Corazón, que me imagino que tiene alguna relación también con el corazón, las cajas de la Hilda, ¿no? Del corazón, ¿no? Y del amor y de la concordia, y bueno, en fin, que me gusta mucho todo, y les doy las gracias porque está muy bien. Graciela, quería decir algo que vi que me pareció. Sí, yo quería agregar en relación a lo que decía Antolina, que justamente en la cultura hindú hay una gran similitud en las historias entre Krishna y el Cristo. Ambos vienen de una virgen. En la cultura hindú se llama Devaki y en la cultura cristiana es María. En la cultura hindú una virgen va a dar a luz y este niño que va a nacer va a ser Krishna. Y el Krishna va a ser también perseguido antes de su nacimiento, y la virgen debe huir. La persigue a alguien de su propia familia, es su hermano, en una lucha por el trono. Entonces ella debe huir y esconderse. De alguna manera, también en la cultura cristiana, María tiene que proteger a Cristo con su esposo José, y tienen que también huir, pero bueno, nada más que después que él nace, ¿no? Entonces hay mucha similitud en las mitologías, y ambas cuentan un misterio que tiene que ver con la espiritualidad y con el poder generador y protector de la mujer, conectado siempre con cosas sobrenaturales y trascendentes, como es el tema de la virginidad de María, ¿no? Bueno, eso quería agregar, nada más. Gracias, Antonina. Muy lindo tú, Jesús. Gabriela Simón, levantaste la mano, ¿querías compartir algo? Acá desde San Juan quería saludar a mi querida amiga Hilda, agradecerle esta tarde maravillosa junto a las expositoras y los expositores. Maravillosa las obras, decirte que admiro tu obra y la he seguido desde siempre, y quería felicitarte una vez más, Hilda, porque como vos decís, y con esto quiero terminar, las pesadas mochilas o cargas las asumís desde la memoria, pero también nos haces responsables para que también nosotros hagamos algo con ese legado, y eso en el arte es maravilloso. Muchas gracias, un gran abrazo a todas y a todos, y muchas gracias por esta tarde maravillosa, llena de resonancias de imágenes, pero también de palabras. Quiero terminar con una cosa, ya que estamos hablando del niño. Me acordé, hay un antiguo relato de los asirios caldeos descubierto en las tablillas de los asirios caldeos, que decía 1, 2, 3, el mundo del niño es. Esto tiene que ver con el valor de la semilla, ¿no? Y de cuidar la vida. Y es la vida por la que tenemos que estar activos. Bueno, 1, 2, 3, el mundo del niño es.
Gracias a todos. Muchísimas gracias.